Un golpe oscuro en la ventana nos paralizó el corazón. Estábamos inmersos en nuestras oraciones, rodeados por la penumbra de una iglesia silenciosa, cuando un sonido extraño y perturbador nos hizo girar la cabeza. El miedo nos envolvió como una sombra helada, no solo porque estábamos en un templo en plena medianoche, sino porque la ventana que alguien había tocado estaba en el segundo piso, un lugar al que ningún ser humano podía llegar sin ayuda. El aire se tornó pesado, y un escalofrío recorrió nuestras espaldas mientras nos mirábamos, buscando respuestas que nadie tenía. Queridos amigos, bienvenidos a Relatos de Medianoche, un espacio donde las historias de fantasmas, encuentros paranormales y sucesos inexplicables cobran vida para estremecer sus sentidos. Qué alegría tenerlos de vuelta en este rincón sombrío, donde las sombras susurran y el miedo danza en la oscuridad. Ya sea que nos escuchen en el metro, atrapados en el tráfico de la ciudad, o acurrucados bajo las sábanas intentando conciliar el sueño, gracias por permitirnos ser parte de su noche. Apaguen las luces, dejen que la penumbra los envuelva y permítanle a estas historias llevarlos a un mundo donde lo imposible se hace real. No teman, aquí no hay horror verdadero, solo relatos que despiertan la imaginación y hacen latir el corazón un poco más rápido. Prepárense, porque la noche apenas comienza. No le abras la puerta a nadie. Cuando éramos pequeños, mi hermano mayor, Máximo, y yo éramos como uña y carne, inseparables a pesar de nuestras diferencias. Él, con 3 años más que yo, parecía un gigante a mi lado, especialmente porque yo era un niño débil, enfermizo, siempre pálido y con ojeras marcadas. Para los demás parecía que nos llevábamos 6 años de diferencia, no 3. Nuestros padres trabajaban incansablemente, desde el amanecer hasta bien entrada la noche, intentando sacar adelante un negocio familiar que consumía todo su tiempo y recursos. Nos dejaban solos, llevándonos a la escuela a las 7 de la mañana y regresando a casa pasadas las 8 de la noche, exhaustos, pero siempre con una sonrisa para nosotros. Máximo era mi protector. Cada día, sin falta, me esperaba fuera de mi salón al terminar las clases. Era extraño, porque durante el recreo nunca lo veía correteando con los demás niños, pero cuando sonaba la campana final, allí estaba, apoyado en la pared, con su mochila al hombro, esperando con paciencia. No sé cómo lo hacía para llegar antes que yo, pero su presencia me hacía sentir seguro, como si nada en el mundo pudiera tocarme mientras él estuviera cerca. Caminábamos a casa acompañados por sus amigos, una pandilla ruidosa de chicos que convertía nuestro barrio, no precisamente el más tranquilo, en un lugar menos intimidante. Recuerdo una ocasión en la que un hombre, un tipo desaliñado que vivía en un terreno baldío, intentó acercarse a nosotros con actitud amenazante, exigiendo dinero. Fue un error garrafal. 5 chicos de sexto grado, los más valientes y temerarios de la escuela, le dieron una paliza que lo dejó tirado en el polvo. Fue la primera vez que vi a Máximo pelear, no solo defendiéndose, sino con una furia que parecía surgir de algún lugar profundo, como si estuviera protegiendo algo más grande que nosotros mismos. Lamentablemente, no sería la última vez que lo vería así. Máximo era valiente, y esa valentía definió lo que voy a contar. Aquella noche, cerca de las 9, esperábamos a doña Vera, una amiga íntima de mi madre que siempre nos traía algo de cenar. Su llegada era un ritual reconfortante. El olor de su guiso casero llenaba la casa y su risa cálida aliviaba la tensión de los días difíciles. Pero esa noche solo recibimos una llamada. Con voz apurada, doña Vera nos dijo que se retrasaría y que buscáramos algo para comer mientras llegaba. Máximo se puso a rebuscar en la cocina, pero no había nada. Eran tiempos duros. El refrigerador estaba casi vacío, con apenas un par de tomates mustios y una botella de agua a medio llenar. Todo el dinero de la familia se iba al negocio,
y aunque mis padres hacían lo mejor que podían, a veces no alcanzaba. Doña Vera nunca cobraba por cuidarnos ni por traernos comida. Lo hacía por el cariño que nos tenía, así que no podíamos quejarnos. Pero el hambre era implacable, un nudo que se apretaba en el estómago y no dejaba pensar en otra cosa. Yo estaba sentado en la sala, con las piernas cruzadas sobre el viejo sofá, viendo a Máximo subido en una silla tambaleante, estirándose para alcanzar las estanterías altas del armario de la cocina. Buscaba con desesperación, moviendo latas vacías y paquetes de harina a medio usar, esperando encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera saciar nuestro apetito. De repente, la puerta principal que separaba la sala de la cocina se abrió con un estruendo que hizo temblar las paredes. Una mujer irrumpió en la casa, corriendo y llorando desconsoladamente, con el rostro desencajado por el terror. Sin detenerse, se metió directamente al cuarto de mis padres, dejando tras de sí un eco de sollozos que helaba la sangre. Me quedé petrificado, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Máximo bajó de la silla de un salto, miró al pasillo y luego hacia la calle a través de la puerta abierta. Algo vio en la oscuridad que lo hizo palidecer, como si la vida se le hubiera escapado del rostro. Corrió a cerrar la puerta con un golpe seco y puso el cerrojo con manos temblorosas. El miedo me paralizó, pero él me tomó de la mano con firmeza y me arrastró a nuestra habitación, su respiración agitada delatando que algo no estaba bien. Apenas entramos, un golpeteo furioso comenzó a resonar en la puerta principal. Los golpes eran tan fuertes que parecía que la madera iba a ceder, como si alguien o algo estuviera decidido a entrar a cualquier costo. Máximo me empujó hacia el armario, me cubrió con un montón de ropa vieja que olía a naftalina y me dio un cinturón de cuero gastado. «Si alguien entra, jala con todas tus fuerzas», me dijo, su voz firme pero teñida de urgencia. Le supliqué que se quedara conmigo, que no me dejara solo, pero él, con esa valentía que siempre lo definía, respondió que saldría por la ventana para buscar al esposo de doña Vera y a los vecinos. Lo escuché abrir la ventana con un chirrido, saltar al patio trasero y soltar un gemido de dolor al caer sobre el suelo empedrado. Corrió, sus pasos resonando en la noche, y de pronto, el llanto de la mujer en el cuarto de mis padres se detuvo abruptamente. Los golpes en la puerta y los ruidos de destrucción que parecían venir de toda la casa también cesaron, dejando un silencio tan denso que era casi opresivo. Entonces, la puerta de nuestra habitación se abrió lentamente, con un crujido que hizo que se me erizara la piel. Alguien se acercó al armario y tocó con suavidad, como si quisiera no alarmarme. Contuve la respiración, sintiendo que el aire se me atoraba en el pecho. «Soy yo, abre», dijo una voz que sonaba exactamente como la de Máximo. Pero no podía ser él. Acaba de salir corriendo. «Te juro que soy yo, abre. Quiero mostrarte algo», insistió la voz, con un tono que mezclaba familiaridad y algo extraño, algo que no encajaba. El miedo me consumía, pero mi cuerpo actuó contra mi voluntad. Con manos temblorosas quité el cinturón de las manijas y abrí la puerta del armario apenas un resquicio. Allí estaba Máximo, sonriendo, pero con una sonrisa nerviosa, casi forzada, que no le conocía. Me tomó de la mano y me llevó al pasillo. Para mi asombro, todo estaba en perfecto orden. La puerta principal estaba intacta, sin un solo rasguño, y el cuarto de mis padres estaba vacío, como si nadie hubiera entrado nunca. «Nadie entró», dijo Máximo, su voz baja, casi como si él mismo dudara de sus palabras. Intenté explicarle que ambos vimos a esa mujer, escuchamos su llanto desgarrador, los golpes, el caos, pero él solo negó con la cabeza, con una tristeza profunda en los ojos que me desconcertó. No insistí, pero algo en su mirada me decía que él sabía más de lo que estaba dispuesto a contar.
Cuando doña Vera llegó con la cena, minutos después, le conté todo con el corazón todavía acelerado. Ella miró a Máximo, esperando que confirmara mi historia, pero él se limitó a bajar la vista y guardar silencio. Mi madre y doña Vera, preocupadas, decidieron rezar durante 9 noches consecutivas en el cuarto de mis padres, llenando la casa de oraciones y el aroma de velas encendidas. Nunca más ocurrió nada extraño en esa casa, pero jamás supe qué fue lo que Máximo vio cuando miró hacia la calle. Él y mis padres ya no están para responder a mis preguntas. A veces pienso que lo que vivimos fue un eco del pasado, un momento atrapado en el tiempo que se repetía como un disco rayado. Espero, con todo mi corazón, que sea eso y no algo más oscuro que aún no haya sucedido. Antes de seguir, si nos escuchan en YouTube, no olviden dejar un comentario en el episodio anterior para participar en el sorteo de 5 libros que anunciaremos el próximo domingo. La noche está llena de misterios y apenas estamos comenzando. El mal que acecha en la iglesia Hola, comunidad de relatos de medianoche. Me llamo Arturo y soy de Hermosillo, Sonora, en el norte de México. Hace mucho quería compartir esta historia, pero solo se la he contado a 3 amigos cercanos, temiendo que me tomaran por loco o que pensaran que inventé todo. Para proteger la privacidad de todos, cambiaré los nombres de las personas involucradas. Esto ocurrió hace 7 años, cuando tenía 17 y formaba parte del grupo juvenil de una iglesia local. Éramos un grupo de 12 chicos, más o menos de la misma edad, y nos reuníamos los viernes por la noche en una sala ubicada en el segundo piso de un edificio anexo al templo. Para llegar a nuestra sala pasábamos por una pesada puerta de metal en un lateral del edificio que chirriaba al abrirse como si protestara por ser molestada. Luego cruzábamos 2 salones, uno con un piano antiguo cubierto de polvo, cuyas teclas amarillentas parecían no haber sido tocadas en décadas, y otro con un órgano eléctrico que emitía un zumbido leve cuando estaba encendido. Después, una puerta roja, desgastada por el tiempo, nos llevaba a una escalera que subía al segundo piso, donde estaba nuestra sala de reuniones. El edificio era enorme, un verdadero laberinto de pasillos oscuros y salones de catecismo, con paredes que parecían guardar secretos antiguos. Nuestra sala tenía 2 ventanas. Una daba a un almacén de techo alto, lleno de cajas y muebles viejos, y la otra a un salón de catecismo vacío. Estos detalles son importantes porque más adelante cobrarán sentido. Aquella noche, los 12 del grupo estábamos ya reunidos, esperando a Sergio, nuestro coordinador adulto. Las juntas empezaban a las 9, pero él llegó 15 minutos tarde, disculpándose con una sonrisa cansada. Sacamos una mesa plegable, como siempre, y comenzamos la reunión. Todo transcurrió con normalidad durante las siguientes 2 horas. Hablamos, reímos, planeamos actividades para la comunidad. Pero cerca de las 11, cuando ya terminábamos, Sergio se ofreció a llevarnos a casa en su camioneta, como solía hacer. Fue entonces cuando un golpe suave, casi imperceptible, resonó en la ventana que daba al almacén. Era un segundo piso, y el almacén tenía un techo tan alto que nadie podía estar parado allí fuera. Nos miramos en silencio, con los corazones acelerados, pero nadie dijo nada. Sergio, con una calma que ahora pienso era forzada, comentó: «Hay que apurarnos, ya quieren que nos vayamos». Intentamos seguir con la reunión, aunque el aire se sentía más pesado, como si algo nos observara desde las sombras. Minutos después, otro golpe, esta vez más fuerte, más insistente, hizo vibrar el vidrio. Todos volteamos hacia la ventana, pero la oscuridad del almacén no dejaba ver nada. Sergio se levantó de su silla con un movimiento brusco. «Ok, vámonos. Tómense de las manos y oremos antes de salir». Era una tradición cerrar las reuniones con una oración, pero esa vez, justo antes de empezar, Sergio añadió algo inusual.
Cierren los ojos y no los abran hasta que yo les diga. Su voz tenía un tono serio, casi autoritario, que nos hizo obedecer sin cuestionar. Nos tomamos de las manos formando un círculo y comenzamos a orar. Lisa, a mi izquierda, e Ilan, a mi derecha, apretaron mis manos con fuerza, como si buscaran anclarse a algo real. Apenas Sergio empezó a recitar las primeras palabras de la oración, la pesada puerta de la sala crujió al abrirse, un sonido lento y agudo que resonó en el silencio. Sentí cómo Lisa e Ilan apretaban aún más mis manos, confirmando que no era mi imaginación. La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar el suelo, y Sergio alzó la voz. «No abran los ojos, por favor». Su tono ya no era tranquilo. Había una urgencia que me erizó la piel. El aire en la sala cambió. Se volvió denso, opresivo, como si algo hubiera entrado con nosotros. Entonces escuché pasos, lentos, deliberados, como de tacones que resonaban contra el suelo de madera. Los pasos nos rodeaban, moviéndose en círculos, acercándose y alejándose, como si alguien estuviera inspeccionándonos. Luego, una risa, baja y burlona, como si alguien se riera de nuestra vulnerabilidad, de nuestra ingenuidad. Sentí una presión en los hombros, como si unas manos invisibles intentaran empujarme hacia abajo, y un aliento cálido y agitado rozó mi rostro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho, pero no me atrevía a abrir los ojos. De repente Oleg, otro chico del grupo, gritó con voz quebrada. «Sergio, apúrate, por favor». Sergio aceleró la oración, su voz ahora temblorosa, y cuando terminó, dio la orden. A la de 3, abran los ojos y corran. No miren atrás, no recojan nada. 1, 2, 3. Abrimos los ojos y salimos disparados hacia las escaleras, bajando a trompicones, tropezando unos con otros en nuestra desesperación por escapar. Al llegar al salón del órgano eléctrico, estaba completamente oscuro, como si alguien hubiera apagado todas las luces. Buscamos el interruptor a tientas, pero no lo encontramos. Alguien, no recuerdo quién, sugirió que nos tomáramos de la ropa, formando una fila india para avanzar a ciegas. El pánico nos hacía respirar con dificultad, y el silencio del edificio parecía burlarse de nosotros. Cuando llegamos a la puerta de salida, estaba cerrada con llave. «Sergio tiene la llave», gritó alguien. Nos dimos cuenta de que Sergio no estaba con nosotros. El terror nos consumió. Entonces, desde el salón del órgano, resonó una nota seca, grave, como si alguien hubiera presionado una tecla con fuerza. El sonido cortó el aire como un cuchillo, y todos gritamos, llamando a Sergio con desesperación. Segundos después lo vimos bajar corriendo por las escaleras, con la luz de su celular iluminando su rostro pálido. Abrió la puerta con manos temblorosas y salimos disparados hacia una plaza cercana, donde nos dejamos caer al suelo, temblando, algunos llorando, otros incapaces de articular palabra. Al día siguiente, regresamos por nuestras cosas, temiendo lo que podríamos encontrar. La sala estaba en caos. Carpetas rotas, hojas esparcidas por el suelo, mochilas abiertas y cuadernos destrozados, como si alguien hubiera pasado la noche destrozándolo todo. Sergio, con una mirada grave, solo dijo: «Cuando alguien intenta hacer el bien, siempre corre el riesgo de que el mal intente colarse». Nunca volví a esa sala, y nadie del grupo ha vuelto a hablar de esa noche, como si todos hubiéramos decidido fingir que nunca ocurrió. Pero el recuerdo sigue vivo, como una sombra que no se desvanece. Gracias por llegar hasta aquí, valientes. Si tienen una historia que quieran compartir, envíenla a relatosdemedianoche@gmail.com o por Instagram. Leemos todos sus mensajes, aunque a veces nos tome tiempo responder por la cantidad que recibimos. Si ven nuestro libro Relatos de Medianoche en una librería, no duden en comprarlo. Podría ser la última edición. Apaguen las luces y prepárense para el siguiente relato, porque la noche aún guarda más secretos.
Sombras de la familia Ola, comunidad de relatos de medianoche. Me llamo Nikita Covarrubias y soy un fiel seguidor de este espacio desde hace años. Nunca imaginé que un día estaría aquí compartiendo las historias de mi familia. Los Covarrubias hemos vivido experiencias extrañas que se han transmitido de generación en generación, como un legado que no podemos ignorar. Algunas historias nos llegaron por relatos orales, contadas en susurros durante reuniones familiares. Otras las vivimos en carne propia, y el miedo que dejaron se siente tan real como el primer día. Hoy quiero compartir 3 experiencias que ocurrieron en la casa de mis abuelos, un lugar que, aunque lleno de vida, siempre tuvo un aura de misterio que nadie podía explicar. La casa de mis abuelos era enorme, un laberinto de habitaciones y recuerdos. Al frente había una pequeña tienda que atendía a mi abuelo, siempre llena de clientes y el tintineo de monedas. En el garaje, un altar con velas y flores frescas perfumaba el aire con incienso. La sala estaba a la izquierda, con muebles antiguos que crujían al sentarse, y a la derecha, una escalera de madera que llevaba al segundo piso. Más allá, la cocina y el comedor eran el corazón de la casa, siempre llenos del aroma de comida casera. Un largo pasillo conducía al patio trasero, donde jaulas con pájaros llenaban el aire de trinos durante el día. Pero de noche, ese mismo pasillo se transformaba en un corredor oscuro que incluso los adultos evitaban recorrer solos, acelerando el paso como si algo los observara desde las sombras. Cuando tenía 4 años, tuve mi primer recuerdo claro, uno que aún me persigue. Estaba en el segundo piso, sentado en el suelo frente a un viejo televisor, viendo caricaturas con los colores desvaídos por el tiempo. De repente, me llené de frustración y grité: «¡Es mi turno, dámelo!». Mi prima María, que ya estaba en secundaria, subió corriendo al escuchar mis gritos. Me encontró furioso, discutiendo con alguien que no estaba allí. Le dije que un niño no me dejaba tomar el control remoto y que se había escondido debajo de la cama. María, con el rostro pálido, se agachó para mirar, pero no había nadie. Apagó el televisor con manos temblorosas y me llevó abajo, sin decir una palabra. Su silencio me asustó más que mi propia rabia. No fue la única vez que vi a ese niño. Una noche, mientras veía televisión con mi abuelo en las escaleras, él se levantó para atender la tienda. Estaba solo, absorto en la pantalla, cuando sentí una mano pequeña y helada en mi espalda, como si alguien me tocara con dedos de hielo. Volteé esperando ver a alguien, pero el pasillo estaba vacío, apenas iluminado por la luz parpadeante del televisor. Antes de que pudiera gritar, un balón nuevo, que mi abuelo me había comprado ese mismo día, comenzó a bajar las escaleras, rodando lentamente, escalón por escalón, como si alguien lo hubiera empujado con cuidado para que llegara a mis pies. Mi abuela, con el tiempo, confesó que ella también lo había visto. Un niño con pantalones de mezclilla y una camisa a cuadros, una figura que parecía habitar la casa desde hacía décadas, como un inquilino invisible que nunca se iba. Con los años, esa presencia se volvió más inquietante, como si su naturaleza juguetona hubiera dado paso a algo más oscuro. Cuando estaba en primaria, mi primo Diego y yo éramos fanáticos de la lucha libre. Una tarde, subimos al cuarto del segundo piso donde solíamos ver los combates en una vieja televisión. Todo parecía normal hasta que conectamos un alargador para encender el aparato. De pronto, el cobertor de la cama, negro, con un tigre estampado que rugía en tonos azules, comenzó a arder sin razón aparente. Las llamas eran pequeñas pero intensas, y en segundos la luz de la casa se cortó, sumiendo el segundo piso en una oscuridad total. El humo llenó el aire rápidamente, un humo denso que picaba en los ojos y dificultaba respirar. Diego me tomó de la mano y corrimos hacia las escaleras, mientras nuestros tíos subían desde el patio con cubetas de agua, gritando nuestros nombres con desesperación.
Desde la escalera vi cómo el segundo piso se llenaba de humo, como si una nube negra hubiera decidido tragarse la casa. Mi tía Catalina, que subió detrás de los demás, gritó que vio a un niño corriendo entre el humo, una silueta pequeña que se deslizaba por el pasillo con pasos rápidos. Pero mi abuelo, desde abajo, exclamó: «Los dos niños están aquí». Catalina, con el rostro pálido, soltó la mano que había estado sosteniendo, convencida de que había agarrado a alguien. No había nadie. El fuego fue apagado, pero el miedo se quedó con nosotros. Esa noche, nadie pudo dormir, no solo por el susto del incendio, sino por la certeza de que algo más estaba en la casa, algo que no podíamos explicar. Meses después, una noche de lluvia torrencial, un río desbordado bloqueó el camino a nuestra casa, obligándonos a regresar con mi madre y mi hermano a la casa de mis abuelos. Nos acomodamos en la sala, durmiendo en colchones improvisados, rodeados por el sonido constante de la lluvia, golpeando las ventanas. Mi primo Leo, que dormía cerca, despertó al escuchar un llanto suave que venía de la sala. Bajó con cuidado y vio una silueta bajo un cobertor, una figura pequeña que parecía la de un niño sentado en el colchón. «Mamá», murmuró la silueta antes de recostarse. Leo, con el corazón en la garganta, levantó el cobertor, pero no había nadie. Subió corriendo, y los adultos, alarmados, bajaron más colchones y se quedaron en la sala con nosotros, dejando la luz encendida. Aunque algunos intentaron convencer a Leo de que lo había imaginado, la tensión en sus rostros decía lo contrario. En la madrugada, cuando la lluvia amainó, los perros de la calle comenzaron a ladrar, primero a lo lejos, luego cada vez más cerca, como si algo se aproximara. Entonces escuchamos un grito, un lamento que comenzó como un susurro llevado por el viento y se volvió más claro, más profundo, hasta convertirse en un sonido que parecía surgir de otro mundo. Era un llanto que se clavaba en el pecho, que resonaba en los huesos. Mi tío, con voz temblorosa, murmuró que esa noche las puertas del infierno estaban abiertas. Nadie se atrevió a moverse. Al día siguiente fingimos que nada había pasado, pero el miedo se quedó grabado en nosotros, como una cicatriz que no desaparece. Estas historias son únicas no solo por lo que cuentan, sino por cómo las recordamos. Con respeto, con temor y con un cariño extraño, porque el miedo también es parte de nuestra herencia, como nuestro apellido. Gracias, Nikita, por compartir estas experiencias. A quienes nos escuchan en familia, tomen un momento para valorar a los suyos. Cada instante juntos es un tesoro que no vuelve. Nos reencontraremos pronto con más relatos de medianoche.